Hola lectores, bienvenidos a mi Odisea Literaria. Yo soy Estíbaliz y hoy os traigo el wrap-up de noviembre y vamos a ir directos al grano porque hoy vengo con 11 reseñas. En primer lugar voy a hablaros de Sueño de una noche de teatro de Mónica Gutiérrez. Mónica Gutiérrez es una autora de la que yo no había oído hablar hasta el año pasado, pero el año pasado con la reedición de su libro La librería del señor Livingstone a todo el mundo le encantó y de repente estaba por todas partes. Ese es un libro que todavía no he leído y que me apetece mucho, pero a la autora he empezado a leerla con Sueño de una noche de teatro que ha sacado este otoño. El caso es que es la historia de una compañía teatral barcelonesa que va a estrenar Hamlet, nunca me acuerdo si es Hamlet o Macbeth, no, es Macbeth. Van a estrenar Macbeth y la verdad es que unos minutos antes del estreno parece que todo va a ser un desastre. Una de las actrices se pone de parto, el otro está borracho, bueno, todo fatal. Pero resulta que sale espectacularmente bien y invitan a la compañía de teatro a un famoso festival de teatro de Edimburgo, así que para allá se van. Yo en bachillerato hice teatro amateur, así que esa ambientación teatral y también la ambientación escocesa me ha encantado. Además los personajes son muy peculiares y muy entrañables en su mayoría, pero me ha faltado algo en el libro. Es un libro que se clasifica como feel good, que viene a decir que es un libro que te va a arrancar una sonrisa, que te va a hacer sentir bien y sobre todo que sabes que va a acabar bien. Y estoy completamente de acuerdo con esa descripción, pero creo que el hecho de que sea tan feel good hace que le falte, pues eso, chicha, porque el conflicto de la trama está ahí, hay un problema que van a tratar, pero es como si no calara porque se pasa muy de puntillas. Las sensaciones o las emociones negativas apenas se profundiza en ellas, yo creo que por ese tema de que se supone que es un libro de feel good. Además también ha habido algo en el final que no sabría explicaros muy bien el qué, pero me ha faltado, no me ha parecido un final del todo satisfactorio, así que bueno, le he puesto 3 estrellas porque realmente me ha gustado el estilo de la autora, la ambientación, los personajes, creo que todo tenía mucho potencial, pero se me ha quedado un pelín corto. El siguiente libro del que voy a hablaros es Tocado por un ángel de Jonathan Morris, que es la segunda novela canónica de Doctor Who que nos trae aquí a España la editorial Dolmen. Este libro nos habla de Matt, creo que se llamaba... Mark. Lo siento, es que a veces con los nombres leo tantos libros que mezclo los nombres. El caso es que Mark perdió a su mujer Rebecca hace unos años y desde entonces vive bastante deprimido. Pero un buen día recibe en su despacho una carta que parece haberse escrito él mismo, pero que él no recuerda haber escrito y no recuerda haberse enviado. Pero en esa carta le dice que puede salvar a su esposa. Es una historia de Doctor Who que está relacionada con los ángeles llorosos, como podéis ver aquí en la portada, que son, creo, uno de los monstruos más famosos de Doctor Who, que lo que hacen es que cuando tocan a una persona la envían atrás en el tiempo. Es curioso porque Tocado por un ángel creo que es de las novelas de Doctor Who más famosas, en el ambiente por lo menos angloparlante, que es donde se han publicado más novelas de estas. Aquí en España solo tenemos 2 por el momento, y el caso es que a mí me ha gustado, pero considero que la primera que trajo Dolmen aquí a España, Prisionero de los Daleks, a mí me pareció mejor trabajada. Lo cual no quiere decir que no me haya gustado. Esta novela creo que tiene una trama sólida, creo que todo lo que nos cuenta encaja perfectamente con lo que sabemos por la serie de la BBC. Creo que trata bastante bien el tema de viajar en el tiempo y sus consecuencias, que todos sabemos, o por lo menos todos los Whovians sabemos que viajar en el tiempo es algo muy peliagudo y creo que el libro eso lo trata muy bien. Creo que la angustia que suelen transmitir los capítulos de la serie en los que salen los ángeles llorosos se ha trasladado muy bien al libro. También hay una importante lección sobre la pérdida, el duelo y la aceptación que me ha parecido que está muy bien llevada. Todo eso me ha gustado. ¿Qué es lo que no ha acabado de convencerme? Por un lado, la caracterización del 11º Doctor, que es el que interpreta Matt Smith. Creo que le ha faltado algo y las expresiones que decía no me sonaban muy naturales para él. A lo mejor es porque yo siempre veo Doctor Who en inglés y por tanto cualquier expresión en castellano en su boca me suena rara, pero no estoy convencida de que sea solo eso. Amy tampoco me ha parecido demasiado bien caracterizada, Amy Pond, que es una de las acompañantes del Doctor tanto en la serie como en este libro. El que sí que me ha parecido que estaba mejor trasladado a las páginas ha sido Rory.
Por otro lado, a la edición le falta un repasito. Cuando hay un salto de escena no hay ningún tipo de espacio en el libro, es decir, aquí puede estar acabando una escena con unos personajes y en la línea siguiente pasamos a otra escena con otros personajes y hasta que no llevas como 3 o 4 líneas no te das cuenta de que han hecho ese salto porque de repente aparece un personaje que se supone que no estaba ahí. A ese respecto la lectura ha sido un poquito liosa, la verdad. La siguiente historia de la que voy a hablaros es Hook, que fue mi libro para mi reto de un libro relacionado con Peter Pan al mes. Hook en realidad es la novelización de la película del mismo nombre dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Robin Williams. Como veis, esta edición es tan vieja, era de mis padres, que no tiene ya ni la sobrecubierta, pero bueno, aquí en el lomo podéis ver el título. Hook es una de mis películas favoritas y como os comenté en el Grow Up anterior que empezaba a tener un poco de empacho de retellings de Peter Pan porque todos acababan pareciéndose demasiado, en noviembre decidí leer Hook porque es una de mis historias favoritas y es, creo, sin lugar a dudas, mi versión favorita de Peter Pan. Creo que incluso podría superar al Peter Pan original. Normalmente como libro no lo cuento porque es novelización de la película, pero sin duda una de mis versiones favoritas de Peter Pan es la de Hook, porque nos presenta una premisa imposible, que es ¿qué pasa cuando Peter Pan crece? ¿Qué pasa cuando Peter Pan se casa, tiene hijos y es abogado? Y sobre todo, ¿qué pasa cuando Peter Pan olvida quién es? Como os digo, creo que es una premisa súper interesante, por lo menos para los fans de Peter Pan, y además a mí me parece que está ejecutada a la perfección. Coge los mejores elementos de la obra original de Peter Pan, las aventuras, ese espíritu infantil, esa nostalgia por la niñez, y nos da una historia perfecta tanto para niños como para adultos, y creo que sobre todo para los adultos porque nos obliga a reflexionar un poco y a recuperar a nuestro niño interior, un poco como tiene que hacer Peter cuando se ve obligado a volver al país de nunca jamás porque un tal Capitán Garfio ha secuestrado a sus hijos. Como os digo, Peter no recuerda nada de nada y la historia es sobre el viaje que tiene que hacer para acordarse de quién era y recuperar a ese niño interior. Además, creo que la novelización está bastante bien porque, además de contener los personajes y escenas tan entrañables de la película, es cierto que hay diálogos extra y alguna escena también que no aparece en la película que lo hacen todo un pelín más redondo. A continuación vamos con Escuela de Esgrima volumen 3 de C.S. Pacat, Joan Amat y Joana Lafuente. Esta es una serie de novelas gráficas que nos hablan de Nicolás, que es el hijo de un famoso esgrimista olímpico, aunque él nunca ha conocido a su padre. Pero le gusta la esgrima, también quiere triunfar en este deporte y se apunta a las pruebas para entrar en el equipo de esgrima del Instituto King's Row. Debo deciros que este tercer volumen ha sido mi favorito hasta el momento, me ha encantado. Aquí vemos el final de las pruebas, vemos por fin quién va a entrar en el equipo. Ya os digo que ha sido mi tomo favorito hasta el momento, tengo muchísima curiosidad por saber qué pasará de ahora en adelante. Además, cada vez se profundiza más en las relaciones entre personajes y en la historia personal de cada uno de ellos y me parece un puntazo porque realmente siento que empiezo a conocerlos bien, incluso a los secundarios entre los que tenemos de todo. Tenemos personajes que se hacen querer desde un principio como Bobby y otros personajes que no suscitan ese cariño tan inmediato, pero que aquí empezamos a conocer mejor, empezamos a comprender por qué son como son y eso ayuda mucho. Además, creo que este es uno de los tomos en los que se trabaja más la amistad o el compañerismo y eso está súper bien. El estilo de dibujo y los colores que se usan me siguen encantando y de nuevo el único problema de este tercer tomo es que es demasiado corto. Vamos con mi libro de Agatha Christie del mes, que en noviembre fue Un cadáver en la biblioteca, que es un caso de Miss Marple. El caso es que en la biblioteca de la gran casa de unos amigos de Miss Marple aparece un cadáver y la investigación va evidentemente sobre esa muerte, sobre cómo ha acabado en la biblioteca de los amigos de Miss Marple, que evidentemente no han tenido nada que ver en el asesinato. El caso me ha gustado muchísimo, cómo se ha planteado desde un primer momento, la evolución de la investigación, los sospechosos, no sé, me ha gustado realmente muchísimo y sobre todo me gusta porque es como un gran exponente del típico costumbrismo inglés de lo que pasa en un pueblo. Debo deciros que a mí no me gustaría nada vivir en uno de esos pueblos pequeños en los que todos se conocen y todo el mundo cotilla sobre todo el mundo. En la vida real, no gracias, prefiero el anonimato, pero me hace mucha gracia verlo en una novela.
Esta ha sido otra ocasión en la que he ido totalmente perdida, no tenía ni idea de la verdadera identidad del asesino, pero lo he disfrutado muchísimo, como me suele pasar con los libros de Agatha. Y ahora vamos con dos libros que están estrechamente relacionados. Por un lado es Revista de Sociedad de Lady Whistledown, especial Cotilleos, y Lady Whistledown contraataca. Veis el nombre aquí de Julia Quinn en grande porque Lady Whistledown es un personaje de la saga Bridgerton, pero estos dos libros son dos antologías de 4 relatos en los que no solo ha participado Julia Quinn, sino también Mia Ryan, Karen Hawkins y Susan Enoch. Lo que tienen en común todos los relatos es que empiezan con un trozo de la columna de cotilleos de Lady Whistledown, igual que pasaba en los primeros libros de los Bridgerton. ¿Veis? Aquí tenemos la columna de Lady Whistledown y aquí ya empieza el capítulo narrado. Además, las dos antologías tienen en común que las 4 historias que las conforman están relacionadas de alguna manera. Es decir, en la primera historia de especial Cotilleos se nos presenta a los personajes principales, pero también hay algunos personajes secundarios por ahí que luego protagonizarán otra de las historias. Lo que sí que debo decir es que el hilo conductor de esta segunda antología, del de Lady Whistledown contraataca, me ha parecido algo más constante a lo largo de los 4 relatos que no en la primera de las antologías. En esta antología, digamos que en el primer relato hay un robo de unas joyas y a lo largo de todos los relatos se trata un poco el tema y no es hasta el último relato cuando descubrimos qué ha pasado realmente con las joyas. En cambio, el hilo conductor de especial Cotilleos no es tan fuerte, sino simplemente que las parejas van coincidiendo en algunas fiestas y ves a los que han sido protagonistas antes como secundarios ahora. Debo decir que de las dos antologías, aunque se parecen bastante, la segunda me ha gustado bastante más. ¿Por qué? Principalmente porque en esta he tenido problemas con los personajes masculinos. Ya sabemos que en literatura romántica de época no podemos esperar que los personajes se comporten con los valores modernos y de igualdad de hoy en día, pero me parece curioso que siendo las 4 autoras las mismas que han participado en una antología y en otra, en este libro he tenido problemas con casi todos los personajes masculinos, menos el personaje masculino de Julia Quinn, para sorpresa de nadie. En cambio, en esta segunda antología, curiosamente, todas las historias me han parecido mucho más bonitas o menos problemáticas en el sentido de pequeños machismos o actitudes masculinas que no me gustaban demasiado. Para no enrollarme mucho voy a cortar aquí, pero sabéis que si vais a mi Goodreads tenéis las reseñas un poquito más detalladas y además ahí os cuento también un poco con un par de líneas lo que me ha parecido cada una de las historias. Sigo con la que fue probablemente mi mejor lectura del mes de noviembre y se trata de La Biblioteca de los Sueños Imposibles, las cartas de Annie Crum, de Lynn Rina. Si lleváis un tiempo en este canal, si me seguís en Instagram, sabéis que una de mis mejores lecturas de este año fue La Biblioteca de los Sueños Imposibles y en el mes de noviembre la editorial Roca nos ha traído esta novela, que no es exactamente una novela, sino que es un libro que complementa a La Biblioteca de los Sueños Imposibles. Aquí tenemos cartas, dibujos, pequeños relatos que pues eso, sirven de ayuda para profundizar más en algunos aspectos que no se pudieron tocar demasiado a fondo o todo lo a fondo que a los fans nos habría gustado en La Biblioteca de los Sueños Imposibles. Por lo tanto, tenemos escenas que suceden antes, durante y después de la historia central de La Biblioteca de los Sueños Imposibles. Tenemos relatos narrados por Thomas, que no narraba en el libro principal, todo estaba desde el punto de vista de Annie, pero también tenemos relatos desde el punto de vista de Rachel, de Eliza, que es la amiga de Annie, y además la autora Lynn Rina va a escribir un libro exclusivamente sobre Eliza que, por favor, espero que Roca también nos traiga. A lo mejor os puede parecer que este simplemente es un libro para vender más, que no os va a aportar nada esencial, pero de verdad que no me parece que sea el caso, me ha encantado. Todo lo que cuenta este libro son cosas que yo quería saber, cosas que necesitaba saber porque me enamoré tantísimo de la historia de Annie y Thomas que necesitaba más y más y más.
Además, la autora también se toma algunas páginas para contarnos cuál fue su inspiración para tal o cual personaje o tal o cual escena. La edición además es preciosa, como os digo, con dibujos e ilustraciones, está súper cuidada. Vamos, que me parece una auténtica joya. De verdad que si os gustó la Biblioteca de los Sueños Imposibles, os animo a que leáis también las cartas de Annie Krump, porque a pesar de ser un libro companion que se supone que no es imprescindible, a mí, que estoy tan enamorada de la historia principal, sí me ha parecido imprescindible. Y después de mi mejor lectura de noviembre viene mi peor lectura de noviembre, que fue Cenicienta ha muerto, de Kailyn Byron. Este es un retelling de la Cenicienta que nos presenta un mundo en el que la Cenicienta existió hace 200 años y ahora todas las jóvenes son obligadas a asistir a un baile en palacio para encontrar marido. Tienen 3 oportunidades para que alguien las escoja y si nadie las escoge para casarse con ellas, bueno, a partir de ahí tienen un problema. En este libro es que no sé ni por dónde empezar, todo mal. La protagonista es Sofía, que no tiene ningún interés en ir al baile y encontrar un marido porque ella en realidad está enamorada de Erin, su mejor amiga. De modo que cuando le toca por fin ir al baile, digamos que es un desastre, acaba huyendo y acaba en el mausoleo de Cenicienta, donde conoce a Constance, que es una de las descendientes de una de las malvadas hermanastras. El libro juega mucho con lo que es la historia original de Cenicienta. Hay algunas cosas que me han gustado, por ejemplo el toque que le han dado a la función de las hermanastras y la madrastra, pero en general el libro es que de verdad que no me ha gustado nada de nada. Para empezar, creo que los personajes no están bien trabajados, no están bien desarrollados. Sofía, la protagonista principal, es que me ha caído fatal, me parece egoísta, con 0 instinto de supervivencia, no piensa 2 veces en las consecuencias de sus acciones, ya no solo para ella, sino cómo van a afectar a los demás. Constance al principio parecía un poquito mejor, parecía que me iba a gustar más, pero que va, al final no, es que como ya os digo, creo que les falta mucho desarrollo, se quedan muy planos. Es una pena porque el libro tenía mucho potencial, una historia de tintes feministas con protagonistas de color, personajes LGTB, pero al final la construcción del mundo y de la historia se me ha quedado muy pobre para ser un autoconclusivo. En una saga te puedes permitir no construir el mundo hasta el más mínimo detalle en el primer libro, sino ir descubriéndolo poco a poco, pero en un autoconclusivo hay que trabajar más algunos aspectos. Y el final, bueno, el final ha sido desastroso, lo más fácil que podía pasar. Hay un misterio en el libro que se supone que es un gran misterio, un gran secreto que tardan muchísimo, demasiado en descifrar y de verdad que es que se veía a la legua lo que estaba pasando. No hacía falta ser precisamente una lumbrera para adivinarlo y a las 2 protagonistas les cuesta demasiado y de verdad que era terriblemente frustrante todo. En noviembre también decidí releer Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas porque he decidido releer los 4 primeros libros, bueno, la trilogía principal y luego el librito ese fino que va antes de Una corte de llamas plateadas para refrescarlo todo. Bueno, no sé si el libro necesita presentación, supongo que no. Una corte de rosas y espinas es un retelling de La Bella y la Bestia en el que tenemos a Feire que caza en los bosques para llevar algo de comer a su familia porque son bastante pobres y un día mata a un lobo que en realidad no es un lobo, es un fae disfrazado, transformado en lobo. Entonces aparece en su casa un fae furiosísimo que le dice que tiene que ir con él porque ha roto el tratado que firmaron las 2 razas y al matar a un fae ahora debe cumplir el castigo de vivir en el reino de los faes, en la corte primavera concretamente, que es de donde es el fae al que ha matado y el fae que va a buscarla. Cuando llega allí descubre que todos los habitantes de la casa llevan una máscara, que hay una maldición, bueno, un retelling de La Bella y la Bestia. Como os digo, tenía mucha curiosidad por saber qué iba a opinar de esta relectura. La primera vez le di 5 estrellas al libro y ahora se me ha quedado bastante más abajo. La verdad es que creo que lo dejaría en un 3. El problema ha sido que algunos personajes que la primera vez aquí me parecieron ideales, al saber lo que va a suceder y lo que van a hacer en siguientes libros, ya no me parecen tan ideales, entonces mi perspectiva sobre ellos ha cambiado desde el principio y ya no me he enamorado de ellos ni encariñado de ellos como me pasó la primera vez. Pero bueno, la verdad es que ya os digo que yo ya intuía que esto me iba a pasar.
Pero además me ha pasado algo, que es que el principio se me ha hecho bastante lento, es decir, hasta la mitad o así del libro no consiguió engancharme de verdad. Me parecía que no pasaba mucha cosa y sinceramente no diré que me estaba aburriendo completamente, pero no tenía mucho interés en seguir leyendo. Que sí, que ya me conocía la historia y eso puede influir, pero no sé, creo que la primera parte del libro no es la mejor, sin duda. Luego hay cosas que me han molestado, como comportamientos bastante tóxicos, que ya os digo, no sé si la primera vez no los identifiqué o qué, porque al fin y al cabo me leí este libro hace 4 o 5 años, yo he cambiado como persona, he aprendido mucho sobre comportamientos y digamos también sobre igualdad, relaciones tóxicas, etc. Y digamos que este libro contiene mucho comportamiento tóxico enmascarado de romanticismo la mayoría de las veces. Ojo, cuidado, sé por qué Sarah J. Maas lo hace, estoy muy de acuerdo en cómo le da la vuelta a las cosas en cierto punto y el mensaje que transmite al final, pero lo cierto es que ver esa semilla que tiene que plantar para tratar el tema de las relaciones tóxicas, pues me ha costado bastante. Además, algo que no recordaba, o a lo mejor es que la primera vez que lo leí no me fijé, es que la traducción tampoco es para echar cohetes. Ya sabéis que no me gusta acusar al traductor porque yo no sé las condiciones en las que tuvo que trabajar, muchas veces no tenemos el tiempo necesario para hacer un buen trabajo, pero se supone que además de traductor hay correctores, editores, etc. Y bueno, hay cositas en este libro que son bastante mejorables. Pero por otro lado tampoco es que me arrepienta de haberlo releído, porque he recordado cosas que no recordaba, detalles que ahora me parecen importantes de cara a los siguientes libros que se vienen y detalles en los que a lo mejor no me fijé la primera vez, pero ahora sí que me he fijado y que debo decir que me han gustado bastante. Así que nada, ahora tengo muchísimas ganas de releer el segundo, que es Una corte de niebla y furia, porque fue mi favorito y yo creo que ese va a seguir siendo mi favorito después de la relectura también. Y el último libro de noviembre fue El cuaderno de desafíos de Dash y Lily. Tengo esta sobrecubierta de la serie de Netflix. El libro lo escribieron los autores Rachel Cohn y David Levithan. Yo me he leído este libro porque el año pasado vi la serie de Netflix y me encantó. Este año ha salido el segundo libro aquí en España, así que me lo quería leer y me he leído también el primero. Es la historia de Dash y Lily. Dash encuentra un día en la librería Strand un cuaderno Moleskine rojo con un montón de desafíos que le propone Lily. Y el caso es que van intercambiándose este cuaderno, proponiéndose desafíos el uno al otro, y durante la mayor parte de la historia el caso es que no se conocen, sino que solo se comunican a través de ese cuaderno, pero son totalmente sinceros y totalmente libres en él. Además, todo esto con el telón de fondo de la Navidad en Nueva York. Vamos, la serie me encantó y el libro también. Y lo curioso es que si entráis en Goodreads es un libro que tiene una puntuación bastante normalita, creo que la media es un 3, porque hay mucha gente a la que le ha decepcionado y debo decir que no es en absoluto mi caso. Me ha encantado, me he enamorado de Dash y Lily. Son dos personajes muy peculiares, cada uno en sus propios términos, no tienen la misma peculiaridad, pero a mí me han encantado, se me han colado en el corazón. Tanto Dash con su sarcasmo, su escepticismo, incluso su esnobismo en algunas ocasiones, como Lily, que es un alma mucho más pura, más alegre, amante de la Navidad. Chocan muchísimo, pero a la vez son como ideales el uno para el otro, y me ha parecido una historia súper bonita. Mi único problema ha sido que el final es muy brusco. De no haber sido por ese final se habría llevado un 4,5, porque os digo que lo he disfrutado inmensamente. No sé si veis la cantidad de post-its que le he puesto, pero es que ha sido una lectura espectacular para mí. Y hasta aquí el wrap-up de noviembre. Espero que os haya gustado. Contadme abajo en comentarios si habéis leído cualquiera de estos libros o si tenéis intención de hacerlo. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo y si os gusta mi contenido, me apoyáis y me ayudáis mucho si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si dais a la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Eso es todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.